Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Gente linda, querida, adorada. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot te saluda, te bendice, te agradece estos momentos de conexión, estos momentos de vida. Hoy me llama la atención mucho un tema muy particular, viendo lo que son los tránsitos astrológicos, todo lo que es la configuración astral en este preciso instante. Y me sentí llamada para hacerte un audio bastante potente. Hoy empieza lo que ya no puede seguir siendo lo mismo, aunque se quiera. No se puede. Es importante entender, mi gente, que desde hoy, 16 de septiembre de 2025, el cielo nos emplaza. No basta con resistir, toca transformar. El cosmos abre una puerta energética que nos reta a reestructurar dónde estamos poniendo nuestro tiempo, nuestras relaciones, nuestras emociones. Se trata de no solo adaptarnos, sino de alinearnos con una versión más sabia y auténtica de nosotros mismos. Por así decirlo, estar más a gusto en nuestra piel. Sí, mi gente hermosa, te voy a hacer un pequeño resumen de los principales tránsitos y sus vibraciones. Nada más y nada menos, ya el sol está entrando en el signo de Virgo. Ya a partir de este instante el sol está entrando en el signo de Virgo. Feliz cumpleaños para todos mis amigos de este hermoso signo, claro que sí. Mucha salud, mucha prosperidad, mucha apertura de caminos. Esto pone en primer plano la necesidad del orden, de cuidar los detalles, de depurar lo que ya no funciona, lo que sobra, lo que distrae. Trabajo, salud, rutina, servicio. Estos ámbitos reciben luz, oportunidad de limpieza, disciplina y refinamiento. El sol ha entrado en Virgo, mi gente, y este preciso instante hay que tomarlo en consideración, hay que tomar lo mejor de estas energías. Tenemos a Mercurio completamente exaltado, así como que alborotado en el mismo signo de Virgo. Ya en Virgo, Mercurio se siente, como por así decirlo, relajado, como cuando llegas a casa y te quitas los zapatos. Mercurio se siente en casa. Esto potencia muchísimo la claridad mental en este instante, la capacidad de análisis, la precisión al comunicar. Es ideal para hacer negocios, para negociar, para resolver asuntos que requieran utilizar la lógica, el orden interno y el orden externo. Es momento de decir lo que se piensa con acierto, porque las palabras que salen hoy retumban en el futuro y tienen más impacto. Tenemos a Venus en Leo, más conjunción, con la conjunción en Ketu, que son unas estrellas que tenemos muy cerca de nuestro sistema solar. Venus ingresó recientemente a Leo. Así que esto nos trae un resplandor a nivel de romance, de creatividad, deseo de ser vistos, pero por su conjunción con el nodo sur lunar, que viene siendo el Ketu, le arropa ciertas sombras, tipo karmas relacionales que aparecen, viejos patrones amorosos, piden ser soldados. Lo que amas se tiene que purificar. Hay que darle una revisión a aquello que tú sientes que amas, aquello que es importante para ti. Hay que ponerle foco, hay que echarle una pulida, una limpieza. Lo que da miedo hay que enfrentarlo, también nos dice. En el amor, en proyectos, en lo estético, en lo que queremos proyectar al mundo, en la forma en que queremos ser vistos. Y de ahí la forma en la que queremos ser apreciados. Tenemos a Marte opuesto con Quirón. Esto es un tránsito bastante fuerte, pero nos viene dando esa estocada final como para decir avanza y sana. Marte confronta a Quirón, que es el gran sanador, pone en escena heridas pasadas, fuerzas internas que han estado sufriendo en silencio, y la tensión puede y está siendo muy aguda, pero hay una puerta de sanación
completamente abierta y activa. Es un momento en que ya no podemos ignorar lo que duele sin seguir cargándolo. Para Géminis, Leo y Escorpio, este tránsito marca el inicio de una era de transformación extremadamente profunda, tan profunda que puede doler a nivel físico. Estamos entre eclipses, mi gente, lunar ya pasado a solar próximo. Estamos en medio de una temporada de eclipses. El último eclipse lunar importante nos dejó enseñanzas. El próximo eclipse solar, este 21 de septiembre en Virgo, estamos en el signo de Virgo ya, el sol ya está en Virgo, se acerca como punto de inflexión definitivo. Estas frases eclipsantes amplifican todo. Lo que estaba oculto, lo que estaba estancado, lo que estaba pactado en el inconsciente, se libera. Liberación total. Tú me dirás, Jenny, ¿qué podemos hacer para surfear estas olas sin naufragar, sin irnos a la deriva? Primeramente, permitir liberaciones conscientes. Deja ir relaciones, ideas, compromisos, hábitos que ya no resuenan contigo. Hacer espacio para lo nuevo. Limpieza total. Observa, observa sin culpar, sin hacer juicio, sin condenar. No significa negar lo que hay que sanar, pero sí aceptarlo como parte del proceso. Nadie es culpable, no hay que autoflagelarse, no. Es hacernos responsables, poner luz donde está la oscuridad, hacernos responsables sin juzgar, sin culpar. No es necesario. Organizar, importante época para organizar lo físico, tu espacio vital, rutina diaria, salud, pequeños detalles que dan estructura para sostener esta potente transformación, independientemente de lo que te guste hacer, independientemente de la ritualística que tengas o no tengas, siempre y cuando te sientas a gusto contigo, con tu piel, está bien, y eso te lleva a la transformación y a la evolución. Comunicar con honestidad, decir lo que se piensa, expresar necesidades verdaderas. Virgo, Mercurio nos da el pulso para hacerlo con respeto, pero con mucha verdad. Aunque duela, mi gente, la verdad vaya siempre por delante. Con mucho respeto, pero así es. Creatividad como canal transformador. Venus en Leo impulsa expresiones artísticas, disfrute estético, placer con sentido, usar la belleza como medicina. Es un momento para querernos, para consentirnos, para mimarnos, para autocomplacernos, para darnos caprichos, para darnos pequeños placeres que teníamos tiempo aplazando. Es momento de consentirnos y de mimarnos. Mi gente bella, todos nos encontramos urgidos por definir qué amamos, cómo amamos, lo que estamos dispuestos a sostener, lo que necesitamos soltar. Hay una vibración de cierre de puertas, de terminar capítulos que han servido, pero ya no. Y al mismo tiempo hay una invitación fuerte a nacer de nuevo, armados desde lo esencial, desde lo que verdaderamente importa. Hoy no somos los mismos. No podemos seguir siendo como antes. La astrología nos insta a evolucionar, a alinearnos con lo realmente auténtico, con lo saludable, con lo que deja huella verdadera. Mi gente, esto es una belleza de energías. Lo podemos sentir a nivel planetario, a nivel global, no solo a nivel de países, a nivel de continentes, sino también a nivel, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, también a nivel individual. Mi gente bella, ¿qué te puedo decir? Acá en Sol Tarot sabemos que cada tránsito es único para cada alma. Aunque los movimientos del cielo marcan tendencias colectivas, tu mapa natal es irrepetible y muestra con claridad cómo cada energía actúa en tu vida, en tus relaciones, en tus proyectos y en tu evolución espiritual. Por eso estoy dispuesta, tengo abiertas ya las lecturas personalizadas en las que con profundidad y cuidado puedo
con la orientación de los arcanos mayores del tarot y del tarot con la ayuda de la astrología, puedo calcular con un mínimo de desacierto que deparan estos tránsitos en este mes de septiembre y los que vienen para tu camino, los meses que vienen para tu camino. Juntos podemos ver esas oportunidades, esos desafíos, esas señales que tu alma está lista para integrar y transformar. Reserva tu lectura en Sol Tarot y descubre desde tu propia carta, desde tus propias energías, cómo aprovechar al máximo estas energías para tu evolución y despertar. El momento es ahora. Mi gente bella, mi gente hermosa, te quiero mucho y lo sabes. Un besito, un abrazo fuerte, enorme, muchas bendiciones y nos vemos a la próxima.